Paula Álvarez Roa, muy buenas tardes. Usted es especialista en temas relacionados con políticas públicas en materia medioambiental y rural, en el desarrollo de proyectos agroindustriales y su impacto en la soberanía alimentaria y en el tejido campesino colombiano. Esta entrevista se la hacemos hoy, 8 de septiembre del 2013, en un momento muy particular en la coyuntura social y política en Colombia, puesto que desde hace semanas y por primera vez en muchos años, amplios sectores del mundo campesino están en huelga. Entonces, mi primera pregunta en realidad es muy sencilla. ¿Podría usted hablarnos un poco de ese movimiento, de la magnitud del movimiento y de cuáles son sus principales reivindicaciones? Desde el 19 de agosto en Colombia se está desarrollando un paro nacional agrario que tiene antecedentes en los últimos meses, en donde ya se habían presentado diversas manifestaciones por parte de sectores de los cafeteros, de los productores de papa, quienes han visto que sus sectores están absolutamente quebrados. En parte, y el paro que tenemos hoy en el país obedece ya a las repercusiones que ha traído la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en general a una política rural bastante olvidada por parte del gobierno. O mejor que olvidada, lo vamos a decir de esta manera. Hay una política rural en Colombia y un modelo de desarrollo rural enfocado más hacia la agroexportación, a la especialización de ciertos productos para el mercado internacional. Entonces, los campesinos, los medianos productores están, diríamos, sin ningún tipo de incentivo o subsidio por parte de la política, digamos, del Ministerio de Agricultura. Entonces, varios elementos están girando alrededor de este paro. Ya lo decía, las repercusiones que ya se están sintiendo de producto de las negociaciones de estos acuerdos de inversión, de los tratados de libre comercio, pero también lo que han reclamado los campesinos y los que se están movilizando son el alto precio de los fertilizantes. Recordemos que pues, desafortunadamente lo que existe en Colombia, producto de esta revolución verde, es un tipo de agricultura bastante dependiente de los agrotóxicos, de los fertilizantes, los cuales los campesinos, los productores están obligados a comprar y que lo que ellos han protestado es que tienen unos precios muy altos. Si los comparamos con otros países de la región, con Ecuador, con Venezuela, etcétera, los precios son bastante insignificantes o mucho menores en estos países que en Colombia. Entonces esto también está haciendo que la gente salga a reclamar. También el tema del transporte. Algo que es bastante lamentable es que hoy en día el precio de la gasolina, del biodiesel en Colombia es de los más caros del mundo y pues estos campesinos, estos productores tienen que mover sus productos, sus cargas por vía terrestre. Entonces están también haciendo unos pagos altísimos a nivel de fletes, de transporte. Entonces si usted mira, son varios los elementos que están, digamos, en medio de este paro nacional agrario y que se están colocando en la mesa. Otros más, el tema de que los campesinos están obligados a tener que comprar semillas certificadas. Hay una resolución en el país que dice que los campesinos no pueden sembrar semillas criollas, semillas que ellos han venido cuidando de anteriores cosechas y que después las resiembran. Esto está prohibido, entonces están obligados a comprar semillas certificadas, privatizadas, semillas que venden grandes empresas y que por supuesto también son caras. Entonces, digamos, hay una serie de componentes que lo que demuestra es ya como digamos la situación casi que arrasadora pues que vive el campo colombiano, una bancarrota completa pues y pues los campesinos han venido saliendo, los productores, a bloquear ciertas vías del país protestando, planteándole al gobierno soluciones de fondo. Pero también el gobierno, digamos, ha tenido muchos momentos en este paro en donde se ha equivocado completamente, inclusive ha llegado a decir que el paro no existe, ¿sí? Desconociendo toda la realidad, los bloqueos, las manifestaciones. El presidente Santos dijo que este paro no existía y después ha tenido que medio intentar, digamos, sacar la pata, como decimos los colombianos, ¿no? Ya se había equivocado y está echando para atrás como tratando de rectificar. Y lo que está pasando es que el presidente está negociando de manera aislada con cada uno de los sectores que están protestando,
pero no está resolviendo el problema de fondo. Entonces se ha dicho, en la discusión, digamos, política, pública hoy, se ha planteado, por ejemplo, el tema de reevaluar los tratados de libre comercio, reconsiderarlos, mirar que estos contenidos son absolutamente lesivos. Decía al principio que llevamos un año de implementación del TLC, y ya tiene estas repercusiones. Imagínate cuando pasen 5 años o 10 años, ¿cómo va a ser el futuro? O sea, va a ser muchísimo peor si recién empezando ya tenemos estas movilizaciones. Entonces, creo que el panorama es bastante crítico. La situación por la que los productores del campo, los campesinos están atravesando es muy difícil y ciertamente uno no ve como un panorama que venga diferente, ¿cierto? No se están tomando las medidas que permitirían hacerle como un cambio y generar unas mejores condiciones para los que producen hoy lo que consumimos, ¿no? Los alimentos y demás. Entonces, creo que estos son algunas de las características que tiene este paro. Finalmente decir que a esta jornada que empezó desde el 19 de agosto, se han venido sumando otros sectores, por ejemplo el de los transportadores, por ejemplo el de los maestros, que de una manera también solidaria y también frente a los problemas que cada uno de sus sectores tiene, se han venido también sumando a esta jornada, y las poblaciones de las ciudades también. En Bogotá, en Tunja, en varias ciudades del país se han venido desarrollando jornadas de movilización, de cacerolazos, protestando frente a todo esto que está ocurriendo y que ciertamente tiene al gobierno nacional en una situación difícil, que inclusive lo llevó a que todo su gabinete ministerial presentara su renuncia, todo digamos, el gobierno, sus carteras ministeriales renunciaran, y en estos días, hace 2 días, ha tenido que cambiar a 5 ministros, producto también de todo esto que se está viviendo en el país. Esta huelga lleva ya 3 semanas prácticamente. Usted ha hablado de la necesidad de cambios profundos, de cambios de fondo. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Colombia ante esta huelga de gran importancia? Creo que el gobierno ha reaccionado mal. O sea, ha sido equivocada la actitud que ha tenido el gobierno, desconociendo estas protestas, desconociendo literalmente las movilizaciones que se estaban desarrollando y que se están desarrollando todavía en este momento. Una actitud de, digamos, de negar lo que es, digamos, lo que está pasando. Entonces, creo que ha sido equívoco digamos, la respuesta del gobierno, y la crisis es tan profunda, o sea, tiene unas raíces tan profundas que no le queda al presidente sino que reconsiderar todo esto. O sea, yo creo que la solución finalmente ante este problema no es dar como pañitos de agua tibia, de entregar algunos pesos a los cafeteros o a los de la papa o a los productores de café, sino tomar unas medidas de fondo. O sea, uno esperaría que en Colombia, por ejemplo, se desarrollara un incentivo muy grande hacia la producción de alimentos, hacia que los campesinos tengan la seguridad de poder tener subsidios por parte del Estado, que sus productos estén subsidiados como sucede aquí en Europa, en Estados Unidos, que tienen unos subsidios los productores, los campesinos. O sea, sin eso es muy difícil que tú puedas, digamos, permanecer y vivir de este tema. Entonces, yo sí creo que el gobierno debiera estar pensando en este momento en este tipo, digamos, de soluciones profundas, ¿cierto? Si sabemos ya, y lo estamos viendo, que estamos importando papa precocida, que estamos importando leche en polvo, pues por no hablar de las legumbres, en fin, que vienen de Asia y demás. O sea, cuando ya vemos que esto es absolutamente insostenible, ese modelo, ¿cómo poder seguir profundizándolo, ¿no? Creo que no vamos a aguantar. Ya estas movilizaciones están mostrando esto. Los campesinos, los productores han llegado incluso a destruir sus propias cosechas porque dicen que trasladarlas a los centros donde las venden es más caro todavía. Entonces veíamos en estos días unas imágenes en los noticieros donde productores de mandarinas en Caicedonia, en el Valle del Cauca,
tiraron las mandarinas en la carretera y después pasaban los camiones espichándolas, bueno, no sé cómo lo digan aquí, pues destruyendo la fruta, y cuando la entrevistaban decían, ¿ustedes por qué hacen eso? Y entonces lo que ellos respondían es, porque la fruta está muy madura, porque la fruta nos sale más costoso llevarlo a Cali o a otra ciudad a venderla, y finalmente también queremos hacer un acto de protesta simbólico de que para nosotros en este momento es preferible destruir nuestra producción que irla a vender por 2 pesos, ¿no? Porque tampoco les están pagando. Entonces, digamos, creo que eso es un problema muy de fondo. Creo que el gobierno debiera estar pensando en soluciones también estructurales y, lamentablemente, creo que eso es importante decirlo, el gobierno también se ha equivocado con el nuevo ministro de Agricultura. Acaba de nombrar el presidente Santos al señor Rubén Darío Lizarralde, que viene del sector palmero, un sector muy cuestionado en mi país. Él fue el gerente de Indupalma, una de las empresas palmeras más grandes de Colombia, y pues el mensaje un poco que te queda es que frente a semejante crisis, semejante movilización, protesta que tenemos en todo el país, la respuesta es colocar un ministro que viene del sector palmero, del sector empresarial. Entonces creo que allí va a haber también otro problema de diálogo y de concertación con los sectores que están protestando hoy. Paula Álvarez, el 1 de enero del 2012 entró en vigor una ley emblemática de este gobierno, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con esta ley de restitución de tierras al campesinado colombiano, despojado en el contexto del conflicto militar, el gobierno pretende hacer frente a resolver los problemas serios de fondo que se presentan al agro y al campesinado colombiano. ¿Cuál es su valoración de esta ley de restitución de tierras? Efectivamente, las tierras ha sido... la política de tierras, mejor, ha sido una de las banderas de este gobierno, sin lugar a dudas, y se presentó como una manera de resarcir a las víctimas, a devolverles, digamos, lo que les habían quitado, lo que les habían violentamente además arrebatado. Entonces se ha venido adelantando esta política de restitución de tierras. ¿El asunto cuál es? O sea, la lectura que hacemos algunos que hemos venido analizando esto desde una perspectiva, digamos, de entender la manera como se está dinamizando el mercado de tierras en Colombia y cómo consideramos que este tema de la restitución hace parte como de un gran, diríamos, rompecabezas, en donde finalmente la apuesta fundamental es avanzar en la formalización de la propiedad en Colombia, de garantizar la tenencia, o sea, de saber qué es de quién. Colombia es un país que, como sabemos, es el segundo país con el mayor número de desplazados a nivel interno, todo el despojo de tierras, el conflicto, en fin, las masacres que se han desarrollado hacen que hoy en Colombia no haya, digamos, claridad de los títulos de propiedad por un lado, y eso es una exigencia que en el marco de los tratados, a propósito de lo que estamos hablando, de los tratados de libre comercio y demás, los inversionistas necesitan tener. Es decir, un inversionista no va a llegar a Colombia sin tener certeza de qué le pertenece a quién. Entonces se adelanta un proceso de formalización de la propiedad de la tierra muy grande, en donde la restitución también entra allí, ¿sí? Los campesinos seguramente, o las víctimas que restituyan, el gobierno nacional hizo un estudio, no es un estudio nuestro, es un estudio del mismo gobierno, en donde señala que el 80% de las víctimas en Colombia no va a retornar a sus lugares de origen, o sea, no va a volver a los lugares de los cuales fueron sacados, ¿sí? Entonces, si ese 80% de la gente no va a retornar y tienen títulos, lo que digamos podemos estar pensando que va a ocurrir es que o vendan, ¿cierto? O sea, porque la gente ya no puede volver, o en otros casos se articule mediante este modelo de alianzas productivas en donde el campesino pone la tierra y un gran empresario pone la tecnología y demás, y entonces hay una sociedad allí en donde, entre otras cosas, el dueño de la tierra queda pagando los impuestos, donde queda asumiendo muchísimos riesgos y, en fin, entonces, digamos que para mí el tema de la restitución de tierras
está más articulada a toda esta gran visión del mercado de tierras como tal, de la necesidad de que en Colombia haya certeza o por lo menos unos avances importantes de clarificación del dominio para que los inversionistas puedan llegar al país y tener asegurado a la hora de hacer sus grandes inversiones para agronegocios o para otros sectores, tener garantizado que hay títulos de propiedad, ¿no? Tú sabes que esto es una de las cosas que se requieren hoy en los tratados de libre comercio, o sea, como el tema de la seguridad jurídica, pero también seguridad en la propiedad, ¿no? Entonces, creo que un poco la lectura como la hemos hecho algunos que trabajamos estos temas ha sido desde este enfoque, no propiamente y de mirar cuántas hectáreas se han venido restituyendo. Yo estos datos no los he venido, digamos, como monitoreando. Estoy más enfocada a mirar que el empate pues entre la restitución y el mercado de tierras, cómo se articulan. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias.